Y de esa manera damos inicio a las noticias aquí en Telediario. Por supuesto, listos para presentarle una vez más el informe de lo más impactante de Guatemala y el mundo. Y saludamos también a Maciel Carrillo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, así es, ya estamos preparados para informarle en esta tarde de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Así que ya damos inicio a nuestra emisión y a esta hora le presentamos nuestros titulares. Incertidumbre embarga a familiares de desaparecidos por deslizamiento en vertedero. Búsqueda continúa 24 horas después de tragedia. Nuevamente diputados envueltos en escándalo. Canciller denuncia sugerencias para contratar personal. Casi una hora dura defensa de Otto Pérez, quien se niega a responder preguntas del Ministerio Público. Si bien al tribunal se le están dando más atribuciones, el presupuesto del tribunal, tal como había sido solicitado en el proyecto de reformas, no fue incrementado. De esa manera, Tribunal Supremo Electoral expresa preocupación por la falta de presupuesto para el voto en el extranjero. Esta noche, entrevista exclusiva con presidente Jimmy Morales. Responde sobre retos y desafíos a 100 días de gobierno. Comenzamos con la información. Quien fuera presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tuvo la oportunidad de defenderse en el juzgado de mayor riesgo por los señalamientos en el caso TCQ. Su alocución duró casi una hora, pero al final no quiso responder a las preguntas del Ministerio Público. A mí me podrán tener detenido, pero no me tienen en cautiverio, señor juez. Quiero decirle que ni mi pensamiento, ni mi corazón, ni mi espíritu está preso, ni va a estar en cautiverio. Voy a seguir luchando. El quebranto de voz del general Otto Pérez Molina en el principio de su declaración marcó el inicio de 58 minutos que habló ante el juez Miguel Ángel Gálvez, diciendo que es una persecución en su contra sin fundamentos para que la CICIG continúe en el país. El señor de la CICIG quería colgarse una medalla de decir que hizo renunciar y que metió preso a un presidente. Si este es el proceder de la justicia, si esto es lo que queremos verdaderamente, si aquí lo que queremos es la cabeza del presidente, del expresidente, bueno, ya la tienen, pero que sigan inventando más cosas, es en donde dice uno hasta dónde queremos llegar. Porque aquí, señor juez, lo que queremos es que la CICIG ya no siga presionando a los jueces. Y hoy, de verdad que a uno lo hace reflexionar y lo hace pensar y a veces dudar si hice lo correcto y si mejor me hubiera ido o me hubiera quedado. Negó pedir colaboración de Juan Carlos Monzón y desconoció a Jonathan Chévez, presunto administrador del dinero ilícito de los exmandatarios. No, a usted le pido que lo compruebe porque el de la investigación es usted. Decirle que al señor que están acusando aquí a Jonathan Chévez no tenía el gusto de conocerlo. Lo conocí el día viernes que lo llevaron allá, Mariscal Zavala. Además dijo que no es sustentable la investigación de las autoridades sobre el usufructo oneroso que era necesario para el país. ¿Por qué no cuestionan los 22 usufructos anteriores y de una vez desarman el puerto Quetzal, si eso es lo que quieren? 3 gobiernos anteriores trataron de llevar adelante el desarrollo de este puerto de contenedores. Mientras el mandatario tardó casi una hora hablando ante el juez, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti prefirió en 20 segundos decir que se abstenía. Me encantaría hablar de muchas cosas, señor juez, pero voy a hacerle caso a mi abogado y me voy a abstener por esta oportunidad. Gracias. ¿Puede regresar, por favor? Con imágenes de Santos Lainez, reportó Carla Mejía para Telediario Información Nacional. Las comisiones recibidas por la suscripción del contrato oneroso que se hizo con la terminal de contenedores Quetzal a cambio de beneficiarse económicamente es lo que ahora tiene detenidas a 12 personas, incluido el exbinomio presidencial, y por los cuales el Ministerio Público les hizo una serie de señalamientos, imputándoles delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, fraude y lavado de... Entre los medios de prueba, el ente investigador cuenta con 4 declaraciones, 20 escuchas telefónicas, denuncia de la CICIG por el usufructo, contrato también de otorgamiento del usufructo, informe de la CICIG por inconsistencias en las gestiones para otorgar el usufructo, informe de la CICIG por análisis de documentos relacionados con el usufructo y la operación, entre otros.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, considera que es necesario tener activo un mecanismo que permita el funcionamiento del puerto Quetzal. Siempre hemos creído que esa es la opción perder para Guatemala. Creemos que es importante separar la responsabilidad personal que ciertos directivos de la empresa pudieron haber tenido y funcionarios públicos pudieron haber tenido, y creemos que todo el peso de la ley se debe hacer valer en esos casos individuales, pero hay que separar la responsabilidad individual de las instituciones y de las personas jurídicas que deben de continuar. Eso es como que dijéramos nosotros cerremos la FIFA porque hay casos de corrupción. Se procesan a las personas, pero las instituciones deben de continuar, especialmente en proyectos que son de interés nacional y especialmente dado que la inversión ya está realizada. Y los escándalos no se detienen en el Congreso de la República. El canciller denunció que varios diputados le han sugerido contratar personal para poder emplear a personal en el ministerio, nada más. Así el canciller admite cómo los diputados oficialistas Edgar Ovalle y Javier Hernández le sugirieron algunas personas para contratar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay ninguna presión, sencillamente han solicitado. El artículo 30 de nuestra Constitución establece el derecho de solicitud, así que están en su derecho de solicitarlo y yo en el derecho, obviamente, de privilegiar la carrera diplomática. Uno de los señalados admitió haber hecho la sugerencia, aunque al momento de cuestionarlo sobre si esta recomendación podría ser tráfico de influencias, así respondió. Mire, en este momento lo pueden considerar como ustedes consideren, pero yo lo fui a ver, lo fui a saludar, lo fui a abrazar y eso es el asunto. Durante una citación en el Congreso, legisladores reconocieron que este hecho debe ser investigado. Yo creo que ya las instancias pertinentes, yo creo que esto ya es público. De oficio creo que el Ministerio Público debería de intervenir, ¿verdad? Mientras la directiva del Congreso podría analizar el tema, ya que este sería parte de un delito creado por los propios diputados. De hecho, es el delito tipificado de tráfico de influencias y esto tiene que tener un procedimiento dentro del marco jurídico. Ahora se esperan las acciones por parte del Congreso o del Ministerio Público para que determinen si con estas sugerencias de personas a contratar se está cayendo en el delito de tráfico de influencias. Con las imágenes de Daniel García, reporta Maino Lorenzo para Telediario, Información Actual. Las noticias no se detienen y nosotros tampoco. Más adelante regresamos con más de ellas después de la pausa. Quédese en compañía de Telediario. Continuamos a esta hora con más información actual y ahora hablamos del voto en el extranjero, el cual ya es una realidad para las próximas elecciones, esto como parte de las reformas a la ley electoral. Sin embargo, Maciel, existe preocupación por el tema financiero y el proceso de identificación de los guatemaltecos. En marzo, el Congreso aprobó el voto de guatemaltecos en el extranjero para elegir al binomio presidencial. La decisión fue aplaudida por la comunidad migrante radicada en otros países, pero lo que muchos no sabían es que en realidad el voto en el extranjero es 10 veces más caro que el nacional, por lo que el Tribunal Supremo Electoral deberá solicitar más presupuesto para las elecciones generales del 2019. Las elecciones llevadas a cabo a nivel nacional suelen costar entre 1 y 2 dólares americanos por votante, mientras que el voto en el exterior cuesta entre 5 y $20. Un tema importante a resaltar es los recursos. Si bien al tribunal se le están dando más atribuciones, el presupuesto del tribunal, tal como había sido solicitado en el proyecto de reformas, no fue incrementado. A ello se unen otras desventajas, pues según el RENAP, cerca de 700,000 guatemaltecos radicados en otros países no cuentan con DPI. La documentación en el extranjero está siendo muy compleja por varias razones. La primera tiene que ver un tema del temor de las personas ante la eventual deportación que pudieran sufrir. Mucha gente en el extranjero tiene miedo. Pero, ¿qué dice el ente electoral sobre los retos y desafíos para implementar el voto en el exterior? Esta no es fácil porque está fuera, ya no está todo como nuestro territorio, lo hacemos fuera del territorio, son distintas las normas legales en cada estado. De momento, el Pleno de Magistrados del TSE no decide cuál será la metodología a utilizar, aunque la Fundación Internacional para Sistemas Electorales recomendó que el sistema de votación sea vía postal o a través de consulados. Telediario, Información Actual. Un análisis realizado en el Ministerio de Educación permitió determinar que varias plazas fueron creadas pese a no existir fuente de financiamiento.
La estructura del Ministerio de Educación es una entidad del Ministerio muy grande que necesita ser más operativa, más ágil y menos burocrática. Reconoce podría haber molestia e incluso acciones para impedirlo, pero con este argumento el ministro inició la reestructuración de plazas laborales para el próximo año. En la actualidad 162.000 personas están contratadas, muchas de estas sin financiamiento o innecesarias. Ahí hay un grave problema porque hay muchas plazas creadas sin financiamiento y que no son necesarias, por ejemplo. Hay otras que están creadas y que sí tienen financiamiento y que sí están ocupadas, que no son muy importantes. Direcciones departamentales de educación, por ejemplo, muy grandes. Direcciones generales aquí en la planta central también con bastante personal. Y algunas que duplican esfuerzos. El funcionario dijo no encontraron plazas fantasmas. Además, esta cartera mantiene una deuda en más de 350 millones de quetzales. Esto también es motivo de esta reestructuración interna. Telediario, información actual. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en su especial aquí, que solo Telediario le puede llevar. En esta oportunidad estaremos platicando con el señor presidente de la República, Jimmy Morales, sobre los avances que ha tenido en estos 100 días, 3 meses, pero también sobre los obstáculos que él tiene que afrontar y está afrontando para poder cumplir cada una de las metas que él trazó y que él también ofreció cuando estaba en campaña. Usted recibió un país con problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, en una época que internacionalmente también los diferentes estados están atravesando por problemas de todo tipo y de toda índole. Sin embargo, quiero recordarles a todos que usted en un momento también ofreció, dentro de las promesas que usted nos hizo, que habría salud primaria, educación técnica, empleo a través de desarrollar la pequeña y la mediana empresa, seguridad integral y, por supuesto, usted nos ofreció 0 tolerancia a la corrupción. Señor presidente, ¿qué es lo que se ha logrado en estos 100 días? Bueno, pues gracias por la oportunidad de poderle transmitir y trasladar a la población información valiosa que quizá no se conoce porque no hemos tenido recursos ni siquiera para poder llegar al 100% de medicamentos en los hospitales, menos para poder hacer publicidad. Muchas gracias por este espacio. En salud, nosotros precisamente ofrecimos medicinas en los hospitales. Nosotros encontramos las consultas externas en huelga, ¿se recuerdan? A la primera semana ya habíamos pagado los sueldos atrasados y se logró que las consultas externas pudieran recuperar su servicio. En la primera semana de trabajo. Nos encontramos con que los hospitales tenían menos de un 40% de suministro de medicinas. Y hace una semana, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos reportó que ya se tenía un 75% de suministro de medicinas en el Hospital General y casi un 80% de medicinas en el Hospital Roosevelt. Todavía nos falta un 25 o un 20% en esos hospitales, pero se recibió con menos de un 40%. Ustedes pueden ver que fuimos a Quiché y allá teníamos casi un 90% de suministro de medicinas, pero también fuimos a algunos lugares como Huehuetenango, en donde aún íbamos por un 55-60% de suministro de medicinas. En 90 días se logró evitar la huelga, pagando los sueldos a tiempo, y todos los sueldos están pagados, y se logró casi duplicar la existencia de medicinas. Por supuesto, eso se logró 2 cosas, las donaciones que nos dieron, pero también la priorización del gasto. ¿Por qué? Porque encontramos un Estado desfinanciado por completo. Encontramos un presupuesto completamente amarrado y tuvimos que parar todo el tema de inversiones
por lo cual tenemos una baja ejecución presupuestaria en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Desarrollo, pero tenemos casi un 95% de ejecución en salud, en educación, en seguridad y en trabajo. Otro elemento importante, la salud primaria. La salud primaria tiene que ver con los temas preventivos para evitar que los hospitales se llenen de enfermos que nos sale mucho más caro y que puede producir o generar hasta la muerte. ¿Qué tema de prevención importante? La vacunación. En el 2015 cayó abajo del 30% el porcentaje de vacunación y teníamos una deuda de 267 millones de quetzales por los cuales la OMS y la OPS no nos querían ya vender vacunas. Pagamos esa deuda, los 267 millones, y al mismo tiempo logramos dar un anticipo para que nos despacharan medicinas y vacunas y ya estamos vacunando a todas las personas. Dijimos, niño visto, niño vacunado. Y siempre con el tema de la salud primaria, que tiene que ver con la lucha contra la desnutrición crónica, nosotros hemos logrado que por primera vez en el mes de febrero tengan todas las escuelas que tenían organización de padres de familia el aporte de refacción escolar, útiles escolares, bono de gratuidad y valija didáctica para los maestros. Y en el mes de marzo, el 28 de marzo, ya tenían el depósito, el segundo depósito de la refacción escolar. Se está tomando las medidas necesarias para poder paliar la crisis. Medidas a corto plazo, pero ¿y las medidas a mediano, a largo plazo? Porque realmente los edificios o los hospitales médicos ya no tienen las condiciones adecuadas para realmente tratar a seres humanos con todo lo necesario. Es cierto, tenemos para paliar esta crisis algunos meses, pero ya los expertos en salud y los mismos médicos de los diferentes hospitales del país ya están indicando que según sus pronósticos para septiembre ya no tendrán por lo menos los medicamentos primarios que se requieren. ¿Cuáles serían entonces, o tienen ustedes planificado, aparte de paliar la crisis, algunos, no sé, trabajos a mediano, largo plazo para realmente encaminar y mejorar realmente el problema de salud en nuestro país? En realidad la situación es un poco más grave de lo que se describe en la pregunta, porque a pesar de que hemos trabajado a marcha forzadas, no hemos logrado paliar la crisis. ¿Por qué? Porque aún tenemos, por supuesto, de un 40 subimos a un 75 y a un 80% de suministros de medicinas, pero aún nos falta ese 25% que nos puede generar la muerte irremediable de las personas que están enfermas. Nosotros seguimos trabajando, pero por ejemplo, para poder evitar que toda la gente vaya a los hospitales y que los hospitales estén en mal estado, nosotros tenemos que mostrar que realmente estamos solucionando el problema desde el primer nivel de salud. Y es ahí donde vuelve el ejemplo de las vacunas. Logramos pagar la deuda, logramos dar el anticipo y nos despachan las vacunas. Pero entonces nos encontramos con que todo el nivel primario de salud no cuenta con la mano de obra, los extensionistas y todos aquellos especialistas que tenían la dependencia del Estado o la relación con el Estado para manejar propiedad del Estado. Y las vacunas son consideradas, cada una de ellas, propiedad del Estado. Entonces, no había materia prima o recurso humano para poder vacunar a las personas. Entramos a hacer alianzas con instituciones como la Universidad de San Carlos para que sus EPCistas puedan volverse ese recurso humano que el ministerio no tiene. En el tema de seguridad, ¿cómo estamos, señor presidente? El ministro Rivas ha hecho un excelente trabajo. Él viene del Ministerio Público y hemos logrado hacer una combinación entre la Policía Nacional y el Ejército de Guatemala para poder mantener la seguridad ciudadana. Y los primeros 3 meses del 2015 son los que tienen menos homicidios durante los últimos 8 años. Y eso ustedes lo pueden comprobar con estadísticas. Tenemos un 5% por debajo del año pasado y el año pasado tenía un porcentaje por debajo del año anterior. Cualquiera diría, era la tendencia, sí,
pero la continuamos y la estamos mejorando. A pesar de que a los pocos días de que nosotros tomamos el poder, ponen una bomba cobardemente en un autobús. Se implementa todo un dispositivo para prevenir y se lograron detener 4 explosivos más que venían para poder desestabilizar y exigir las extorsiones hacia todos los temas de transporte colectivo. Se monta todo un dispositivo de investigación y en 3 semanas se logra la captura de todo el restante de participantes en esa banda. Si bien es cierto que hubo un homicidio y un asesinato dentro de un presidio diciendo que era el responsable, pero había toda una estructura abajo que se logró hacer la captura y se pusieron ante las autoridades pertinentes juntamente con el Ministerio Público. Usted bien decía, o es deuda o es poner más impuestos, más carga impositiva, y por lo general siempre pagan los mismos, o bien haciendo que paguen los que no pagan y los que no tributan, señor presidente. Julio Ortega Taus es un experto en materia económica. Acaba de haber una actividad en Santo Domingo y él es un experto y él decía que no puede seguirse gravando a los más pobres. Esto no se debe de hacer. Mientras se libera el pago de más de 200,000 millones de dólares a sectores económicos pudientes. Y él agregaba algo muy interesante. Recordó que con Guatemala y República Dominicana, imagínese usted, comparten la presión tributaria más baja. De cada 100 dólares el Estado capta 14 dólares en impuestos, a pesar de que se reconoce que es donde hay más desarrollo y bienestar, donde está la presión fiscal. Y además reitera que los países estos necesitan una reforma fiscal que cargue a los sectores de menores ingresos y a los de mayores ingresos las grandes fortunas y las ganancias. Ahorita se está hablando de una reestructuración de la SAT, se está hablando de una reestructuración también en aduanas. ¿Usted no cree que ahí podría estar la salida también? Una de las salidas. Yo creo que no tenemos una salida única. Yo creo, por eso hablé de más eficiencia en la recaudación tributaria y definitivamente también más conciencia en el tema de endeudamiento, pero un endeudamiento de calidad. El endeudamiento, y esto lo dije en campaña, no lo estoy diciendo ahora que ya soy presidente, el endeudamiento no es el malo. La calidad del gasto es la mala. Según mis datos últimos, Guatemala no llega a un 14% de recaudación, sino que anda por un 10.3% en retroceso. Bajamos. Sí, teníamos un 10.9% y ahora andamos por un 10.3%, siendo el segundo país de la región con menos recaudación. Hablemos de las aduanas. Se quejan muchos de que el semáforo es muy alto porque andamos cerca de un 70% de semáforo. ¿Qué es un semáforo rojo? Que detenemos este contenedor para ver qué hay adentro. Dice, si en todos los países anda por un 20%, máximo un 30%, nosotros tenemos 7 de cada 10 contenedores deteniéndolos. El problema es que el 70% de todos los contenedores, o más del 70% de todos los contenedores que se detienen, según la información que me está dando el ministro de Finanzas, vienen subvaluados. Quiere decir que hay mucha evasión de impuestos en las importaciones que se están haciendo. Esto significa que no es solo de parte del Estado el problema, sino también aquí hay una corrupción que viene también de fuera del Estado. Entonces, definitivamente, ustedes son testigos que ya logramos cambiar el directorio de la SAT. Se nombró un nuevo superintendente y estamos luchando por recuperar nuestros puertos y aeropuertos para poder hacer, a través de tecnología, una mejor recaudación de esos impuestos. ¿Retos inmediatos? Bueno, 100% de medicinas en los hospitales es un reto inmediato. Dijimos, niño visto, niño vacunado, es un reto inmediato. Dijimos que ni un niño se siente más en el suelo, es un reto inmediato. Contener el gasto y hacerlo más productivo es un reto inmediato. Hoy o mañana, no estoy seguro,
se saca la colocación de eurobonos o de bonos en el extranjero, donde vamos a obtener una tasa histórica en cuanto a las tasas de endeudamiento, a pesar de que tenemos ahorita una calificación un poquito lastimada por todos los acontecimientos políticos del año pasado, pero son cambios que se están dando y que nos estamos dirigiendo hacia la Guatemala que queremos. Dejo a la población que analice si hemos podido cumplir con los pocos recursos que nos han asignado, con un presupuesto completamente amarrado, con una ley de contrataciones del Estado completamente adversa. Planteo algo. Nuestros ministros tienen que salir en representación del país en varias ocasiones. El presupuesto no considera esos gastos para los ministros. Nuestra ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, que ha hecho un excelente trabajo, que nos generó también una prórroga de 6 meses para que no nos impusieran la comisión de encuesta por la OIT en Guatemala, ahí en Ginebra. Tuvo que viajar 2 veces a Washington, 2 veces a Ginebra. ¿De dónde salió ese dinero? De la bolsa de ella. Y si me permiten, yo he hecho bromas. Ha sido parte de mi qué hacer. Hay alguien o algunas personas que les ha ofendido. Sin embargo, quiero decirles, no ha sido con mala intención nunca, ni ha sido con falta de seriedad. Por el contrario, hemos tomado con total seriedad este proyecto y los invito a que participen con nosotros, a que entendamos que no es trabajo de una persona, que no es trabajo de un equipo pequeño ni de un equipo grande, sino que es el trabajo de toda una población. Y esperamos que esto vaya avanzando poco a poco, pero esperamos por el bien de Guatemala que esto vaya mejorando y que usted también tenga el apoyo y el consenso de todos los sectores. Una última cosita. Gracias. Han habido quejas de corrupción, y es que efectivamente la corrupción sigue campante. Si ustedes ven actos de corrupción, denúncienlos. Si a ustedes les piden dinero por una plaza, no lo den. Vengo diciendo que no se venden plazas. Si ustedes participan de eso, ustedes solamente están fomentando la corrupción. Y por favor, nadie en mi nombre pidiendo dinero porque los están engañando. Gracias, señor presidente. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Incertidumbre embarga a familiares de los desaparecidos por un deslizamiento de tierra allá en el vertedero de la zona 3. Además, cabe mencionar que la búsqueda continúa 24 horas después de ocurrida la tragedia. Esta mañana no habían palabras para describir la angustia y desesperación con la que familiares esperaban noticias acerca de los desaparecidos en el deslizamiento ocurrido ayer en el relleno sanitario de la zona 3. Esperando a mi hijo que salga, hazme favor que búsquenlo si quieren. No quiero que mi hijo va a salir allí. ¿Cuántos años tiene? No quiero que mi hijo se quede. Algunos que estuvieron presentes narraron los dramáticos momentos que se vivieron cuando ocurrió el desastre. Yo estaba ahí haciendo cola detrás de un camión de mayoreo. Cuando me di vuelta yo andaba con una patojita, con mi amiga. Cuando me di vuelta, cuando vi comenzó a ir el basurero.
Nos salimos corriendo, comenzamos a gritar, pero ya no pudimos salvar nuestros compañeros. Socorristas desde las primeras horas del día iniciaron las labores de búsqueda y era a través de maquinaria especial que se intentaba localizar a más víctimas en el área del socavamiento. Bomberos voluntarios ha logrado rescatar 3 personas fallecidas, así como también 4 personas heridas que fueron trasladadas hacia los hospitales cercanos. De acuerdo con cifras oficiales de la CONRED, hasta esta mañana se reportaban 4 personas fallecidas, 15 personas heridas y 5 desaparecidos, aunque esta última cifra podría incrementarse, por lo que socorristas tomaban datos de familiares para evitar duplicar esta cifra. Asimismo, se informó que en el lugar del desastre varios vehículos podrían estar soterrados. Autoridades indicaron que las labores de búsqueda se mantienen de manera cauta debido a la inestabilidad en el terreno. Telediario, información actual. Aquí en Telediario nos solidarizamos con las familias de las víctimas, con los desaparecidos que aún están, y las labores de búsqueda continúan, y nosotros seguiremos informando de este suceso ahí en el vertedero de basura, la zona 3. Cambiamos completamente el giro de la información. El Ministerio de Cultura y Deportes envió una carta al director de Apple para solicitar que en el ringtone marimba se incluya el nombre de Guatemala. Bueno, y es que además es importante mencionarles que ahora se recopilan firmas, las cuales serán adjuntadas a esta petición que busca que se conozca a nivel mundial uno de los símbolos de los guatemaltecos. ¿Ha escuchado usted este ringtone? El sonido es de una marimba, característico de los dispositivos de la marca Apple, pero ahora una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes busca cambiar el nombre de marimba a Marimba Guatemala. Pero la idea fundamental es que el mundo conozca que cada vez que oiga marimba está hablando de Guatemala, que cada vez que el ringtone suene, ¿quién está llamando? Está llamando Guatemala. Para incluir el cambio en el nombre del ringtone, se envió una carta firmada al presidente de Apple, Tim Cook. Este cambio parece muy sencillo, es una sola palabra, pero nos da proyección mundial y reconocimiento mundial de lo que significa la marimba. La propuesta surgió de la mente de artistas nacionales, quienes buscan impulsar el instrumento nacional. Que la marimba se ponga de moda, ¿verdad? Que esté bien, que sea un sonido cool ahora y valernos de la tecnología y precisamente darle como que un aire más fresco a la marimba. En el lanzamiento de la iniciativa estuvo presente el presidente Jimmy Morales, quien aseguró que serán invertidos los fondos que se recauden en la Semana de la Marimba. Van a pretender darle finalización a un teatro de la marimba, a un museo de la marimba, a una instancia de la marimba, que tristemente lo tenemos abandonado. Si usted quiere unirse a la petición para que Apple renombre su ringtone marimba como Marimba de Guatemala, ingrese a la página imarimba.com.gt y podrá firmar en apoyo a la misma. Telediario, información actual. El gobierno de Guatemala ha girado instrucciones a la PGN para que se declare nulo el usufructo con la terminal de contenedores Quetzal TSQ. Pero más detalles en torno a esta noticia la tiene Adrián Soto y nos informa a través de la unidad móvil. Adelante, Adrián, te escuchamos. Buenas noches. Adrián. Hola Maciel, hola Andri, buenas noches a todos los televidentes. Queremos comentarle que hace algunos minutos concluyó en el Palacio Nacional de la Cultura una conferencia de prensa en la que compareció el vocero presidencial. En esta conferencia se emitió un enunciado oficial por parte del gobierno de Guatemala, mediante el cual pues se avala a la Procuraduría General de la Nación a que haga todos los procedimientos legales a modo de declarar nulo el contrato entre Terminal de Contenedores Quetzal y el Estado de Guatemala. A continuación escuchemos las declaraciones del vocero presidencial. La respuesta del presidente es que en consecuencia de lo anterior se le instruye para que de conformidad con los artículos 183 literales A, E, Y, X y artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 13, numeral 1 y 14 del decreto 512 del Congreso de la República, bajo su suscrita responsabilidad y en cumplimiento del mandato constitucional y lo que para el efecto establece la ley orgánica como abogada del Estado,
realice todas las acciones jurisdiccionales ordinarias y extraordinarias que sean necesarias y pertinentes para defender intereses del Estado de Guatemala en cuanto a lo que propone a la nulidad del negocio jurídico contenido en el contrato de constitución de usufructo oneroso suscrito entre la empresa portuaria Quetzal y la entidad mercantil Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima. Es así entonces que la Procuraduría General de la Nación entonces a partir de mañana deberá iniciar todos los trámites legales para que se logre que un tribunal declare nulo el contrato entre TCQ y el Estado de Guatemala. De momento ese es el reporte a través de la unidad móvil. Volvemos a los estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana, ustedes en la móvil. Recuerda que puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Usted nos encuentra como @telediariogt. Ya regresamos con más información actual. Como dirían ayer mi pueblo, qué conejerío. Así nos despedimos, pásela bien. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana. Maciel, buenas noches. Buenas noches también para ustedes, agradecemos su preferencia y lo invitamos para que mañana nuevamente a las 19 horas nos acompañe aquí en Telediario. Feliz noche.